Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Andrea Costa Oviedo, soy del programa de Agronomía de la UNAD CEAD Ibagué. Hoy les voy a hablar sobre el componente práctico realizado del manejo integrado de arbences dirigido por la tutora Maridule Leal Jiménez. Dentro de la introducción encontramos que las arbences son el factor más limitante en el cultivo de arroz a nivel de producción debido a su capacidad de adaptación. Esto lleva a que se presenten especies vegetales que van a competir en estos cultivos por nutrientes, espacio, entre otras condiciones. La identificación temprana de estas arbences harán que se determinen de manera dominante cuáles son las especies que más predominan y también nos ayudan a lograr determinar los umbrales económicos y biológicos, permitiendo que se dé su manejo y control adecuado. El desarrollo de este componente práctico nos permite evidenciar la presencia de diferentes arbences y obtener información sobre su control y manejo. Dentro de los objetivos está poner en práctica los conocimientos que se han adquirido por parte del componente teórico y conocer las actividades principales que se desarrollan en la finca o en el cultivo para el control y manejo adecuado de las arbences. Bueno, ¿en dónde se realizó la práctica? Se realizó en la hacienda agropecuaria La Pilar, cuyo propietario o productor o agricultor es Juan Sebastián Gambín. El cultivo visitado fue el arroz. Esta se encuentra en el municipio de Ibagué, vereda Parco, en el departamento del Tolima. Bueno, dentro de la información también característica del cultivo, encontramos que el cultivo que visitamos se encontraba entre los aproximadamente 40 días en una fase y etapa fenológica vegetativa en proceso de inicio primario floral, con una densidad de siembra de 150 kilogramos hectárea, con una variedad instalada de arroz 67. Dentro de los datos edafoclimáticos, encontramos como textura que sus suelos son franco-arcillosos, un pH de 6.8 a 7.3, una pendiente de 1 a 2%, altitud de 950 metros sobre el nivel del mar, la precipitación en época normal pues de 1200 a 1400 milímetros al año, pero pues como en estos momentos las condiciones de lluvia han aumentado, se encuentra entre los 1800 a 2000 milímetros año. La temperatura normalmente 28 a 30 centígrados el día y 20 en la noche. Brillo solar también en época normal se da una exposición de 6 a 8 diarias, pero por estos días de lluvia solamente se ha encontrado expuesto el cultivo a 5 a 6 horas diarias y con una humedad relativa del 80 a 90%. Dentro del trabajo que se realizó para la identificación de arbences se utilizó el método pues con el cuadro de PVC 0. por 0.5 metros. Allí por parte personal se realicé 4 puntos de muestreo. La cantidad de plantas por muestreo es en el punto 1.5, el punto 2.4, el punto 3.3 y en el punto 4.5, encontrando en este último punto de muestreo la incidencia de falsa caminadora y piñita. Dentro de la revisión de las características biológicas de la especie, encontramos que para la piñita tiene hábitos de planta herbácea, anual o perenne, su raíz es fasciculada, con unos tallos de aproximadamente 30 centímetros de alto, enraizados en nudos. La primera hoja emergente de forma oblicua emergen en forma de horqueta y presentan una coloración rojiza. Su propagación se da por medio de semillas y estolones y crece de manera excelente en suelos húmedos y fértiles. Y para el caso de la falsa caminadora, encontramos que son de hábitos anuales, su raíz es fibrosa, con tallo erecto o decumbentes en la base. Es una maleza muy invasora en suelos inundados que presenta nocividad alta dependiendo a su adaptación a las condiciones que también sean ideales en el cultivo y su nivel de competencia. A nivel del arroz, pues no solo es capaz de reducir los rendimientos por agua, por espacio y nutrientes, sino que también logran causar una disminución en la calidad del producto al momento de la cosecha. También es hospedera de insectos y enfermedades de importancia económica para los cultivos y es capaz de reducir en aproximadamente un 50% cuando la densidad por metro cuadrado es alta.
Bueno, dentro de otras de las actividades a desarrollar es que se determina el porcentaje de cobertura de cada especie de arbence. Entonces, el porcentaje de cobertura para el caso de la falsa caminadora, tomando como referencia la ecuación del número de plantas encontradas por cuadro de 25 centímetros por 16 veces, que es la cantidad de veces que cabe el cuadrado. Para un metro se encuentra que de la falsa caminadora es de 32 y de la piñita es de 16. Y en cuanto al análisis de frecuencia, encontramos que la falsa caminadora tiene una frecuencia del 50% y la piñita del 25%, dando como resultado que la falsa caminadora pues es la especie dominante en este caso del cultivo del arroz visitado. Bueno, en el cultivo del arroz el periodo crítico de competencia es de 40 días y afecta desde la etapa de establecimiento hasta la de macollamiento total. Disminuye la capacidad de macollamiento y afecta a dos componentes, el rendimiento del número de panículas por metro cuadrado y el número de granos por panícula. Bueno, dentro de la propuesta de manejo de especies arbences se da que para tener un mejor control y manejo de las arbences presentes en el cultivo visitado se propone realizar mínimo 2 quemas en el lote para disminuir el banco de malezas y el uso de herbicidas preemergentes. Según el programa ANTEC, se define que el producto herbicida se debe elegir después de analizar el tipo de maleza. También es importante, entre otras cosas, pues la dosis, determinar la época de aplicación adecuada y la calidad de la mezcla que se vaya a utilizar para el control herbicida. Las malezas pueden resistir a la acción de un herbicida químico cuando no se alternan los métodos de control, o sea, generan una cierta tolerancia a los herbicidas cuando no se manejan diferentes en cada aplicación. Para el manejo de las malezas también se debe dar un diagnóstico de cómo se encuentra el cultivo en ese momento, saber si la presencia de las arbences es alta, es media o es baja. También se debe realizar un diagnóstico donde se muestra el comportamiento de la arbenza para así pues determinar el momento oportuno del control. También es muy importante la preparación del suelo, que se debe realizar con una humedad adecuada para que el herbicida o la molécula penetre y rompa las capas que impiden el desarrollo del cultivo. Además, también se considera antes de empezar las labores la capacidad económica, la disponibilidad del capital de trabajo y las fuentes de crédito, o sea, tener en cuenta si este control va a servir en cuanto a nivel económico para el agricultor, que no genere impactos económicos altos y pues que también se pueda realizar el trabajo a tiempo, que es una de las cosas más importantes. Bueno, como conclusiones, encontramos que el manejo integrado de arbences es fundamental para evitar la competencia y bajas producciones en cultivos semestrales como el arroz, y el manejo que se realiza en la finca es adecuado ya que se encuentra una baja incidencia de arbences que le hagan competencia al arroz. Se debe tener en cuenta que la falsa caminadora es una arbense que germina cada 15 días, por eso es fácil encontrarla en los diferentes estados del cultivo. Muchas gracias. Espero que la información contenida en este informe de componente práctico sea para utilidad y como fuente también para la elaboración de otros trabajos. Muchísimas gracias.